Bueno, para los triángulos oblicuángulos, es decir, triángulos que no tienen un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, tenemos dos formas de resolver. Una sería aplicando el teorema del seno y otra sería aplicando el teorema del coseno. Sí, bueno, para el teorema del seno, nosotros tenemos unas proporciones, ¿sí? Esto de acá es una razón, ¿sí? Una división. Y esto de acá es una proporción, es decir, una igualdad entre razones, ¿verdad? ¿Y cómo se lee eso de ahí? Si yo tengo una proporción así, esto se lee de la siguiente manera. A es a B como C es a D. Esto se lee como... Y perdón, esto de acá se lee es A. Entonces en conjunto mi proporción se lee A es a B como C es a D. ¿Sí? Y yéndonos a nuestro teorema del seno, ¿cómo se va a leer lo que está ahí? Es seno de A es a A, como seno de B es a B, como seno de C es a C. ¿Y qué significa cada cosa? Bueno, para empezar, generalmente nosotros nombramos a nuestros triángulos de la siguiente manera. Los ángulos nombramos con letras mayúsculas y los lados nombramos con letras minúsculas. Y también se cumple que si yo tengo acá el ángulo A, en su opuesto debo tener el lado A. Si acá tengo el ángulo B, acá tengo que tener el lado B. Si acá tengo el ángulo C, abajo tengo que tener el lado D. Bien. Entonces no hace falta ni que memoricen el teorema del seno. Solamente tienen que aprender a nombrar su triángulo y acordarse que es el seno de un ángulo sobre su lado opuesto, el seno del ángulo sobre su lado opuesto, el seno del ángulo sobre su lado opuesto. Ya está. Esta manera en particular no me habían enseñado en, en el colegio. Sí, yo aprendí de esta manera y da igual, la verdad. O sea, es lo mismo, pero invertido. Y básicamente arriba tengo los lados y abajo tengo el seno del ángulo. Bueno, para entender un poquito mejor cómo utilizar el teorema del seno, vamos a hacer un ejercicio. Pero antes, ¿cómo yo sé que tengo que utilizar el teorema del seno? Y básicamente me puede pedir, por ejemplo, el ángulo A y que yo tengo de dato. Tengo el ángulo B y tengo el lado A y el lado B. Entonces ahí aplico el teorema del seno. ¿Sí? Lo mismo, si a mí me pide el lado B y me da de dato el ángulo B, el ángulo A y el lado A, entonces yo directo de esta igualdad yo puedo sacar el lado B. Entonces, tienen que prestar atención nomás que en una igualdad yo tengo que tener una sola incógnita. Si yo tengo más de una incógnita en una ecuación no voy a poder resolver. Porque, por ejemplo, supongamos que a mí me pide un lado A, pero yo tengo seno de A, seno de B y tengo el lado C. Y no voy a poder sacar nada porque acá yo tengo dos incógnitas. Tengo A y tengo B como incógnita, o sea, los lados. Entonces, básicamente, pueden ustedes probar, escriben un ratito, en 5 segundos, escriben su teorema del seno, reemplazan los datos que tienen y ahí ven, ah, no, acá no puedo hacer nada, o sea, no puedo hacer nada con el teorema del seno, seguro que tengo que aplicar el teorema del coseno, ¿verdad? Entonces, cuando uno está nervioso, medio que no, no sé, no piensa rápido, entonces pueden probar, pueden escribir y ven, ¿me sirve, no me sirve? Y tal. Bueno, entonces, en el ejercicio me dice, se tiene un triángulo con ángulos alfa igual a 67 grados, beta igual a 36 grados y un lado A igual a 6 centímetros. ¿Cuánto mide el lado C? Observación, el gráfico es representativo. Ok. Y justamente acá pasa lo que les había dicho. Yo tengo el lado A, tengo su ángulo opuesto, bueno, vamos a llamarle este ángulo A y este ángulo B. Este va a ser el ángulo C. Entonces,
¿Qué yo tengo? Yo tengo el ángulo A, tengo el lado A, después tengo el ángulo B y no tengo el lado B. Y a mí me pide C. O sea, ¿qué yo estoy teniendo? Estoy teniendo esto, esto, esto y ya está. Y me pide C. Entonces, de estos dos yo no puedo sacar nada porque tengo como incógnita el ángulo C y el lado B. Y de acá no puedo tampoco sacar mucho. Puedo sacar el lado B, pero ¿eso de qué me va a servir? No me sirve. Entonces acá la manera más rápida y sencilla de resolver es recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto debe dar? Debe dar 180. Entonces, alfa más beta más este ángulo gamma, vamos a llamarle, tiene que ser igual a 180. Entonces 67 más 36, voy a llamar C a mi ángulo, más el ángulo C tiene que ser 180 grados, ¿sí? Entonces esto que está sumando voy a pasar al otro lado restando y ahí voy a sacar el ángulo C. Entonces C, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir 180 menos 67 menos 36. ¿Sí? Y me sale 77 grados. Ok, entonces ahora que yo ya tengo de dato, tengo el lado A, el ángulo A y el ángulo C. Y me pide el lado C, ¿verdad? Entonces si yo uso estas dos ecuaciones, o sea, no estas dos ecuaciones, sino que la relación entre estos dos, ¿verdad? Porque yo tengo una sola ecuación, voy a poder calcular el lado C. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Seno de A. ¿Cuánto vale A? Vale 67 grados. Sobre el lado A, que vale 6 centímetros, igual a el seno de C, que C vale 77, recién calculamos, sobre el lado C. Y acá ya es despejar nomás. Esta C voy a pasar acá multiplicando. Esto voy a pasar dividiendo y este 6 va a pasar multiplicando. Es decir, me va a quedar que C es igual a seno de 77 por 6 sobre seno de 67. Esto cargo en mi calculadora. Seno de 77 por 6 sobre seno de 67 grados. Y me sale 6,35 centímetros. Busco entre las opciones y es la opción B. Entonces, acuérdense y anoten. Tienen que tener como dato dos ángulos y un lado o dos lados y un ángulo. Pero siempre tienen que ser, digamos que, eh, parte de una misma proporción, ¿sí? O sea, si yo tengo el ángulo A, el ángulo B, tengo que tener o el lado A o el lado B. Y viceversa. Si yo tengo lado A, lado B, tengo que tener o el ángulo A o el ángulo B.